La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Bienvenidos queridos amigos y amigas a esta nueva entrega de su programa Educando en Valores. Nosotros felices y contentos de hacer contacto con ustedes gracias a la Arquidiócesis de Santo Domingo a través de la Vicaría Episcopal de Educación. Llega hasta ustedes Educando en Valores con Blanca González y mi compañero Jonathan Rodríguez, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Blanca. Siempre contento de poder estar aquí participando en este programa contigo y también con las personas que nos escuchan y sintonizan cada semana, tanto en la emisora como también por las plataformas de podcast. Gracias a todos por compartir con nosotros cada semana. Y en esta ocasión, de manera particular, queremos hacer un llamado a quienes tienen personas adultas mayores en sus casas, o personas que son adultas mayores, porque estaremos tratando un tema de bastante interés para ustedes y es apoyo emocional para estas personas que tanto lo necesitan, nuestros adultos mayores. Estaremos con una invitada que nos estará hablando sobre este tema y la importancia y los beneficios que le da a las familias el tener un servicio como este de apoyo emocional. Pero antes hacemos nuestra acostumbrada oración y luego desarrollamos el programa. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por los frutos de esta semana y por el don de la vida en todas sus etapas. Hoy ponemos en tus manos de manera especial a nuestros adultos mayores. Te pedimos que nos concedas un corazón atento y paciente para reconocer en ellos tu presencia. Que este encuentro de hoy nos enseñe que acompañar con amor es la forma más pura de honrar la historia y la dignidad de quienes nos precedieron. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en Valores. Y bien amigos, qué bueno que continúan con nosotros. Estamos de regreso en su programa Educando en Valores y como les dijimos al inicio del programa, esta semana nos convoca una realidad silenciosa que habita en muchos de nuestros hogares. Es la soledad en la etapa de la plenitud. Solemos enfocarnos en la salud física del adulto mayor, sus fármacos, su movilidad, su alimentación, pero a veces olvidamos que el hambre más voraz que padecen es la de ser escuchados. Hoy hablaremos sobre el impacto transformador del apoyo emocional a domicilio y cómo la presencia constante puede ser la mejor terapia para nuestros adultos mayores. Y para profundizar en este tema nos acompaña Celines Madera. Ella es psicóloga con una maestría en crisis y traumas, además de ser una reconocida speaker y conferencista.
Celine se ha dedicado a visibilizar la importancia de la salud mental en momentos de vulnerabilidad y hoy nos compartirá su visión sobre el acompañamiento humano como herramienta de sanación. Celine también es programadora neurolingüística, especialista en terapia centrada en soluciones. También es miembro de la Asociación Mundial de Psicólogos de Emergencias, secretaria general nacional del Colegio Dominicano de Psicólogos y asesora CODOPSI en su tercer periodo. También es productora de televisión en el programa Bienestar y Salud Integral, es decir, que tiene un amplio currículum sobre este tema y sobre comunicar. Así que vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestra invitada, Celine Madera. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar con ustedes. Para nosotros también es un placer poder contar con usted en este tema tan importante, tan innovador también, porque mucha gente hoy se va a enterar de estos beneficios que tiene este servicio y sobre todo la necesidad que tienen las personas ya de la tercera edad para todo esto que tiene que ver con la atención y ese sentimiento muchas veces de que se sienten solos. Ahora, antes de iniciar, Celine, más allá de su formación académica, ¿cuál fue ese momento o esa persona en su vida que le hizo entender que la psicología debía salir del consultorio para llegar hasta la puerta de los hogares? Mira, eso es un tema muy personal en realidad, porque fue en base a una necesidad que mi familia tuvo. Yo tuve que hacerlo porque aunque yo estoy en este espacio de lo que es la psicología y de lo que es la terapia, pues en una ocasión a mi padre, que falleció hace un año por la enfermedad de Alzheimer, en este caso, tenía la necesidad de poder buscar un acompañamiento emocional para mi madre, que era la cuidadora, porque en estos casos, cuando son así pacientes paliativos, dependen automáticamente y de manera general de lo que es el cuidador. Entonces, el cuidador a veces sufre mucho desgaste emocional por la atención a lo que es el paciente o al enfermo en este caso. Entonces, no pude buscar un colega que pudiera hacer el trabajo de ir a acompañar a mi mamá emocionalmente con el tema del acompañamiento emocional para que drenara un poco y para que entendiera un poco lo que era el trato y el manejo de la enfermedad. Y entonces, pues, a raíz de ahí dije, bueno, pero ya yo encontré aquí un nicho para yo poder ofrecer y sacar las terapias y el acompañamiento emocional desde el consultorio para lo que es entonces el espacio o el entorno de las personas que lo necesitan. Y en este caso, bueno, pues los adultos mayores es una población que lo necesita, aunque nosotros pensemos que no. Y por ahí comenzó entonces el dar el servicio de acompañamiento emocional a los adultos mayores ya de manera a domicilio. Es muy importante esto que usted menciona de que los adultos mayores necesitan un acompañamiento, quizás aunque no nos demos cuenta, aunque no lo pidan. Y en su mensaje usted menciona que la soledad no siempre se ve. ¿Cuáles son esas señales visibles o invisibles de que un adulto mayor está sufriendo emocionalmente, aunque sus necesidades físicas estén cubiertas? Mira, es una parte meramente emocional lo que provoca la soledad de estos pacientes, en este caso, o de los adultos mayores. En este caso, la mayoría se sienten que ya estorban en el medio de la familia, la mayoría se siente que ya no son validados, que sus historias, que sus cuentos, que su experiencia, pues no son reconocidos, no se siente parte integral de lo que es la familia. Y entonces todo esto de manera inconsciente lo va aislando de lo que es el círculo y el sistema familiar. A veces los mismos familiares por desconocimiento pues también lo aíslan
y entonces esto provoca muchísimos problemas o afecciones en lo que es su salud emocional y mental. Entonces por aquí comenzamos a tener muchísimas situaciones con relación de que me aíslo, ya no disfruto lo poco que podía disfrutar. Muchos a veces se inutilizan por completo, se sientan en una mecedora o en una silla y de ahí no se paran, o sea, de la cama a la mecedora y de la mecedora a la cama, por decirte algo, pierden el contacto social prácticamente por completo, y entonces todo esto es degenerativo, porque todo esto se va complicando a través del tiempo, y mucho más si son personas que ya tienen alguna condición médica que le impide movilidad, que le impide algún tipo de reconocimiento cognitivo o algún tipo de enfermedad que de por sí ya sea paliativo. Entonces, esto se complica. A veces los familiares también por desconocimiento, pues creen que motivándolo a que hagan cosas, van a lograr que ellos puedan hacer ciertas cosas. Sin embargo, es todo lo contrario. Reciben presión de algo que ellos lamentablemente no pueden hacer. No es que no quieran, sino que no pueden hacer por su condición física, por su condición emocional o ya por su condición médica. Muy bien. ¿Y cuál sería la diferencia técnica y emocional entre un cuidador de salud y un acompañante emocional? Mira, el acompañamiento emocional es justamente el área emocional, lo que es lo psicológico, lo que es lo cognitivo, lo que es las emociones. Y ya lo que es un ayudante o alguien que sea clínico, pues ya viene siendo más bien algo que tenga que ver con lo clínico específicamente, o sea, medicamento, la atención, el baño, el cuidado. Todo ese tipo de cosas, que viene siendo físico, ¿me doy a entender? O sea, uno va dirigido a lo físico y lo otro va dirigido a lo emocional. En este caso, yo no, en mi caso particular, yo no estoy pendiente de las medicinas, de los horarios. Sí puedo estar pendiente, pero no es mi obligación hacerlo. ¿Por qué? Porque como psicóloga y como acompañamiento emocional es dirigido única y exclusivamente a estar presente, a escucharlo, dedicarle tiempo a escuchar lo que siente, lo que piensa, sin juzgarlo ni minimizar sus emociones. Por otro lado, compartir con ello tiempo, conversar, caminar, recordar experiencias o realizar actividades en conjunto que no tengan nada que ver con lo clínico. Validar sus sentimientos, reconocer lo que siente, que eso para ello es sumamente importante porque eso le da valor, eso valida lo que serían sus emociones, y aunque eso pueda parecer pequeño, pero para ello en esa etapa es muy importante. Fomentar, por ejemplo, su autonomía para que ellos puedan hacer cosas que no pongan en riesgo, claro está, lo que es su condición o su bienestar. Ayudarlo a hacer actividades diarias, respetando el tiempo y el momento y al ritmo que ellos lo puedan llevar, estimularlo, sobre todo con lo que es la interacción social, motivarlo a que tengan contacto con la familia, a que se involucren con la familia e incluso ayudar a la familia a que entienda al paciente, a que se involucre con el paciente, a que no se aísle, la manera de expresarse ante el paciente, y todo esto ayuda a la mejor convivencia tanto de la familia con el paciente como del paciente con la familia. La verdad es que uno lo ve muy sencillo. Una persona adulta mayor que vive con un familiar, pero uno normalmente no se detiene a pensar en cada uno de esos detalles que usted ha mencionado, y que a veces la familia no le da como el nivel de importancia a lo que pueda estar sintiendo ese paciente, a lo que pueda estar pensando. Una de las señales que usted mencionaba era precisamente el aislamiento, que el paciente se aísla. Entonces, quisiéramos saber desde su especialidad en crisis y traumas, cómo afecta el aislamiento social a la plasticidad cerebral y al deterioro cognitivo
de la persona envejeciente? Mira, lo afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres biopsicosociales. O sea, nosotros como persona tenemos una mente, tenemos la posibilidad de poder socializar con otras personas y tenemos una parte física. Si nos aislamos, por lo regular estamos en una misma posición, de por sí ya nuestro cuerpo comienza a sufrir y más adelante pues entonces podemos ver la consecuencia. Por otro lado, para nosotros poder mantener la mente activa, para poder ejercitar nuestro cerebro, tenemos obligatoriamente que interactuar con otras personas. A veces nosotros vemos a los envejecientes en una mecedora horas sin decir media palabra, tal vez ahora con la facilidad de un celular o tal vez si le gusta leer, leyendo algo, pero el interactuar con otras personas no lo hace. Y nosotros como familiares lo que decimos, no, a papá o a mamá le gusta estar solo en su mecedora. No es que le guste estar solo en su mecedora, es que simplemente para él es importante no molestar a la familia. Y si esta persona vive sola, bueno, pues con mucho más razón pierde ese contacto y esa socialización con lo que es el otro. Entonces, a nivel cognitivo, vamos desarrollando esa dejadez de no poder pensar bien, de no poder concentrarnos, porque se ha comprobado ya que el aislamiento lo que hace es que como endurece, por decirlo de alguna manera, pone en mute lo que sería la agilidad del cerebro para poder seguir concentrándose, teniendo atención y demás. Entonces, el conversar lo pones a ellos, a que se recuerden de lo que han vivido, a que traigan recuerdos a la realidad y a la actualidad, y entonces eso provoca emociones, y esas emociones lo mantiene activo, lo mantiene vivo, cerebralmente hablando. Y luego, pues entonces eso evita que su calidad de vida se reduzca, sino que todo lo contrario, aumente y pueda socializar muchísimo más fácil, pueda compenetrarse muchísimo más fácil a lo que es su entorno. Hay muchas veces en la familia un sentimiento de culpa por no poder estar presentes todo el tiempo. Muchas veces no es que la familia no quiera estar con su familiar, sino que en muchas ocasiones pues la familia, por asuntos económicos, por asuntos también de dinámica familiar, pues tienen que ausentarse y esa persona adulta ya pues también decide vivir, como usted dice, también vivir solo para no molestar o vivir su independencia también. Y en este sentido, de esa culpa que tienen esos familiares por no poder estar presentes todo el tiempo, ¿cómo ayuda el servicio a domicilio a sanar también la dinámica familiar que se da por no poder estar presentes en todo el tiempo o el tiempo que quisieran con su familiar? Mira, lo primero es que al nosotros entrar, te digo nosotros porque en realidad yo soy la parte psicológica, pero pertenezco a un grupo multidisciplinario. Entonces, al yo entrar a esta actividad, la mayoría de las personas a veces ni siquiera conversaban con su adulto mayor. Creían que estaban cumpliendo con su deber, y dicho sea de paso es así porque es una parte de que estaban cumpliendo con su deber, con el hecho de que no le faltara nada, de que tuviera sus medicamentos a tiempo, de que tuviera su comida también a tiempo, de darle justamente lo que necesitaba a nivel económico o a nivel material al envejeciente. Entonces, la parte emocional, muchas personas no la tomaban en cuenta porque simplemente no sabían que era tan importante, simplemente no mantenían comunicación con el adulto mayor y por lo tanto no pensaban como que era tan importante decirle un buenos días, cómo tú estás, o sacar un día para poder almorzar con ellos, de llamarlo, de mandarle un mensajito por WhatsApp o hacerle una simple llamada, conversar con ellos con relación a sus tiempos de juventud,
a su historia, disfrutar su historia. O sea, esas cosas creían como que ya había pasado, que no era necesario recordarla y que no era necesario traerla a la actualidad. Cuando nosotros entramos y le demostramos lo importante que es y el cambio que hacen los envejecientes cuando se sienten validados, cuando se sienten importantes, cuando se sienten que pertenecen al sistema familiar, hasta como que se reajusta el mismo sistema familiar, porque ambos comienzan a aprender sobre el proceso. Ambos comienzan a involucrarse en lo que es ver cómo nos tratamos mejor, cómo nos comunicamos mejor. Si hay una persona ya con una enfermedad X que es de la misma edad o degenerativa, entonces comienza a entender sin juzgar al paciente. A veces los cambios de humores, las personas lo veían como que papá o mamá es necia, es malcriada, son cosas de la vejez, son cosas de viejo, pero no entendía que eso es parte de los cambios de humor, son parte de lo que es el envejecimiento. ¿Por qué? Porque cuando los adultos mayores se sienten no validados, puede provocarle lo que es depresión y ansiedad, puede provocarle lo que es una baja autoestima y poca calidad de vida. No hablando desde lo material, sino desde lo emocional. Y también puede afectarle lo que es su salud mental y física. Las grandes poblaciones que caen en depresión y ansiedad, una de ellas es justamente el adulto mayor, porque se siente aislado. ¿Y aislado de quién? Justamente de su propia familia. Entonces, esta dinámica de usted sentarse con ellos, explicarle, darle herramientas, darles técnica para que ellos puedan darle mayor calidad de vida a sus envejecientes, pues hace un cambio significativo. Imaginemos el escenario de una familia que quizás esté en sintonía con nosotros o conozca alguna persona que esté atravesando por alguna situación de las que hemos hablado, de aislamiento, de poca comprensión en medio de su situación. ¿Podríamos explicarle, Celines, en qué consiste exactamente una sesión de estimulación cognitiva realizada en un entorno seguro en el hogar? ¿Cómo puede una familia acercarse al servicio que ustedes ofrecen? Mira, eso va a depender de la condición del adulto mayor, porque en este caso, si es una persona con una enfermedad degenerativa, el acompañamiento va más ligado a lo que es el cuidador que al mismo paciente. ¿Por qué? Porque quien sufre más, quien no entiende la situación, quien abruma, es justamente el cuidador. Ya el adulto mayor o el paciente en este caso, pues lo que hay que darle es calidad de vida, porque cuando hay enfermedades degenerativas, bueno, pues entonces sabemos que las cosas van a ir aumentando en vez de disminuir. Entonces que ellos entiendan eso, que puedan comprender por todos los procesos que puede pasar la persona. En el caso del adulto mayor, que ya es una persona mayor pero que no tiene limitaciones, que puede todavía hacer cosas, que quiere hacer cosas y que está en la disposición de hacer cosas, bueno, pues buscarle justamente entretenimiento o pasatiempo que lo ayude a mantenerse activo. ¿Cómo qué? Como por ejemplo conversar de sus historias anteriores, de todo lo que ha vivido, de sus experiencias, de sus anécdotas, caminar en el caso de que puedan hacerlo, recordar las experiencias más bonitas que ha tenido en el transcurso de su vida, sus historias con relación a lo amoroso, a lo laboral y a lo familiar, hacer actividades juntos, pero incluyendo toda la familia. No solamente el adulto mayor, sino se hace necesario que las personas puedan sacar por lo menos 1 o 2 horas para que puedan compartir con ese adulto mayor. Y entonces ese adulto mayor se sienta parte importante y necesaria dentro de la familia. A enseñarle que tiene que sacarle el tiempo, que tiene que dedicarle el tiempo a ese adulto mayor. Y hay muchas personas que decían, pero es que no tengo tiempo. Yo salgo, por ejemplo, a las 7 de la mañana para llegar a mi trabajo y llego aquí a las 7 de la noche. Estoy cansada, no puedo.
Sin embargo, hay cosas que ahora, por ejemplo, podemos hacer que antes no se podía hacer. Una llamada de 10 minutitos, un mensaje por WhatsApp o un decirle te quiero simple y llanamente para que él sepa que usted lo tiene presente y que esa persona es importante para usted. A veces nosotros nos envolvemos en el día a día y se nos olvida que tenemos una parte emocional que tenemos que cuidar. Y la salud mental es prevención. Por lo tanto, ese acompañamiento emocional se le da tanto a la familia, no importa los familiares que estén o que sean, y como también a la persona, en este caso el envejeciente. Buscarle hobby, lo que le guste hacer, cualquier juego de mesa que puedan compartir juntos. Si le gusta pintar, bueno, pues que pinte. Si le gusta escribir, que escriba. No para hacer un libro y no para hacer una canción famosa, sino que esto le ayuda a externalizar lo que está sintiendo y lo que está pensando en el momento. Y eso le va a ir ayudando también a ejercitar lo que sería la memoria, la concentración y la atención. Ya sabemos que es importante el atender a nuestros familiares mayores, pero nosotros tenemos, usted ha dicho también de ciertas actitudes que se pueden entender como, vamos a decir, difíciles, pero vamos también a ser honestos, hay jóvenes, hay personas adultas, hay niños que tienen un cierto recelo a su privacidad y no le gusta que personas que están alejadas de su entorno pues entren, y esto se pone más fuerte a medida que también vamos creciendo. Entonces, ¿cómo lograr que un adulto mayor que quizás es receloso con su privacidad acepte que un extraño entre en su vida para que lo escuche, para que juegue con él, para que interactúe con él? ¿Cómo nosotros podemos lograr que esa persona pueda poco a poco ir aceptando a esa persona que no es su familiar, que no es su amigo, que no es su amiga, a que entre en ese círculo de intimidad? Mira, es muy difícil, no te voy a negar o no te voy a decir que es fácil, es muy difícil porque hay un tabú con el tema de salud mental. Entonces, para esta persona ya a esa edad tan avanzada, que no están acostumbrados a expresarse, a externalizar lo que sienten, mucho menos lo que le esté pasando en el momento, para ellos es muy difícil. Y más cuando es una persona que es totalmente ajena a lo que es, vamos a decir, tu vida y la vida de tu familia, porque es una persona que entra, como dicen, de repente a conocer tu historia. Cuando se hace con respeto, cuando se hace exactamente validando lo que la persona siente, cuando se le deja saber que tú no estás ahí para juzgarlo, ni para criticarlo, ni para decir lo que hizo bien o lo que hizo mal, mucho menos para decirle lo que tiene que hacer, sino todo lo contrario, que es para conversar, que es para hablar, porque como asociamos la salud mental con enfermedad mental, que son dos cosas diferentes, la mayoría piensa, pero ¿para qué una persona que va a hablar conmigo? Yo no estoy loca, es lo primero que piensan. Yo nunca he necesitado hablar con nadie, por ejemplo. Entonces es difícil, para ellos es difícil. Hay que hacerlo con mucha prudencia, no se puede obligar tampoco. Ahora bien, cuando la familia lo solicita es porque ya hay una afección, es porque ya hay una necesidad. Entonces, hablar con ellos, claro, sin palabras técnicas, sino siendo más humana que profesional, pues entonces hablarle y hacerle ver que es necesario que se exprese, que el que habla sana. Si no hablamos, pues entonces acumulamos. Y eso, hacérselo ver, y con la ayuda, obvio, de la familia, para que ellos no sientan que es un intruso en su vida, sino que todo lo contrario, es una persona que viene a aportar y es una persona que viene a acompañar y ayudar, pues entonces al fin y al cabo ceden. Pero hay muchos que no, hay muchos que al principio pues es totalmente opuesto, ¿verdad? No desean que se haga. Al final pues terminan, cuando ya ven que la familia está involucrada
y cuando hacemos también el reconocimiento de que la familia aprenda a hablarle, a abordarlo, a intervenir con ellos, pues entonces ya ceden, al final ceden y muchas veces, bueno, pues terminan aceptándolo de la mejor manera. El sistema familiar cambia porque ambos aprenden a convivir bajo el mismo techo, tanto la familia, sin importar la edad, como el envejeciente se involucra dentro de lo que es ya la dinámica familiar. Bueno, queremos aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida a quienes se unen con nosotros en este su espacio Educando en Valores a través de Vida FM 105.3 y también a aquellos que nos escuchan de manera diferida. Hoy estamos hablando con Celinés Madera, quien nos está hablando sobre el tema de ese acompañamiento que debemos darle a las personas envejecientes, ese apoyo emocional para los adultos mayores, algunas herramientas y acciones que podemos hacer para que la vida de nuestros adultos mayores sea más llevadera, más tranquila, más en paz. Y una de las cosas que quisiéramos saber es, porque suena muy, muy bonito y vamos a escuchar a nuestros envejecientes, pero a la hora de la verdad, cuando una persona intenta, a lo mejor no tiene la paciencia que se necesita, no tiene el entrenamiento necesario para una escucha activa, ¿ustedes dan alguna especie de formación a la familia para que puedan ejercitar esa escucha activa, para que puedan tanto hablarle al paciente como también saber escucharlo? Claro que sí, lo primero que se hace es justamente eso. Incluso a veces, dependiendo de la condición del paciente, se trabaja mucho, primero con la familia y luego con el paciente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú decir que sí, lo voy a escuchar, pero a veces tú no tienes el tiempo para escucharlo y te desespera, pero tampoco tienes la paciencia para tú poder dejar que él se exprese. Entonces hay técnicas que nosotros utilizamos y se le enseñamos a las familias, o sea, a todos los que viven bajo el mismo techo, para que puedan dirigirse a él, que vayan desarrollando esa escucha activa, para que vayan desarrollando esa paciencia, para que entiendan muchos de los procesos que puedan pasar el envejeciente según la condición médica de esa persona. Eso le va ayudando a que pueda tener mejor comunicación, le va ayudando incluso a cómo ellos mismos pueden, a través del juego o de las actividades que puedan tener con el adulto mayor, también ellos desarrollar lo que es su estimulación cognitiva. Juegos de memoria, por ejemplo, que a ellos les fascina lo que es recordar historia, y eso a veces nosotros, lo primero a veces que decimos es, ahí viene abuelo, ahí viene abuela con el mismo cuento. Entonces, esas frases que a veces para nosotros son normales, eso le afecta a ellos y eso provoca que ellos se aíslen en muchas ocasiones o que no le presten atención cuando habla, por ejemplo. Entonces, toda esta cosa se le va diciendo a los familiares para que ellos puedan entender, y la dinámica varía ya de familia porque hay una dinámica familiar en la cual tiene que comenzar a desaprender para aprender y así poder enseñar. Entonces, esa dinámica hay que reestructurarla para que entonces ambas partes puedan hacer el trabajo, tanto lo que es la familia con el envejeciente y el envejeciente con la familia. Interesante todo esto que estamos conversando sobre el cuidado a las personas mayores a domicilio, que están llevarlo ese cuidado a la casa. Y en este cuidado nosotros pues queremos saber qué papel juega el juego. Yo sé de paso, ¿qué papel tiene el juego en esta etapa? ¿Es solo entretenimiento o hay un objetivo terapéutico detrás del juego con las personas envejecientes? No, hay un objetivo terapéutico, claro. Hay parte terapéutica y hay parte también que es para disfrute, ¿verdad? Que es sobre todo cuando se trabaja con la familia completa. Es una parte para la integración familiar.
pero la mayoría son juegos terapéuticos, juegos para poder poner ágil su memoria, juegos para poder tener la concentración necesaria, juego para poder reubicar lo que serían las historias de vida, cómo afrontar diferentes situaciones. O sea, hay un juego terapéutico que sirve para esto, pero también hay un juego que es para integración familiar. O sea, todo va a depender de justamente cómo sea la dinámica de la familia, cuál es la necesidad exacta del paciente, cuál es la condición médica del paciente, qué tan fácil es la integración del paciente con la familia o la familia con el paciente. O sea que todo va a depender de lo que es justamente el sistema familiar. Y también entendemos que esto del juego también va a depender de que, en qué condición se encuentra el paciente, porque si es un paciente que ya tiene una enfermedad terminal, crónica, quizás está postrado en una cama, ahí cambia la dinámica, cambia el enfoque del acompañamiento a domicilio. ¿Cómo se maneja esta parte cuando estamos hablando de un paciente terminal, de un paciente que ya quizás su movilidad es poca o casi nula? Y el manejo de la familia, ¿cómo se maneja esta parte? Mira, en el caso de los pacientes paliativos, que son esos pacientes que ya tienen alguna enfermedad degenerativa, lo cual primero es con la familia, porque la familia que tiene que entender cuáles son los procesos, la familia que tiene que entender cómo identificar, porque la mayoría de estos pacientes con enfermedades degenerativas, bueno, pues van perdiendo lo que es la memoria. Y por lo tanto no pueden, en muchas ocasiones no pueden articular palabras, en muchas ocasiones no pueden caminar, no pueden hacer nada por sí mismos, dependen totalmente de lo que es el cuidador. Entonces, enseñar a lo que es la familia cómo pueden manejarlo, no de manera clínica, sino cómo pueden manejarlo para que puedan ir identificando breves gestos, breves señales dentro de lo que es la condición del paciente y ir diferenciando. Entonces, al final, las personas terminan diciendo, bueno, está incómodo, está alegre, mira, mueve el pie, eso es que está contento, o mueve el pie, eso es que está bailando. Entonces, ir buscando, es como una adivinanza. En este caso, enseñarle al paciente o mejor dicho, a la familia, que observe constantemente el paciente, los cambios de posición, los cambios de humor, porque dan señales incluso de eso, del cambio de humor que pueda tener en el día, pero también decirle cómo puede avanzar la enfermedad, qué tanto puede avanzar la enfermedad y cómo pueden ellos ayudarlo y ellos mismos acompañar al paciente durante el proceso. Ellos, en este caso, son los primeros que tienen que estar bien, son los primeros que tienen que dormir, alimentarse, descansar, sacar su momento de ocio, dependientemente de que sea el cuidador 24/7 del paciente, tiene que sacar su momento de ocio. ¿Por qué? Porque la mayor carga emocional y el desgaste emocional es del cuidador. El paciente con paliativo prácticamente no se da cuenta de lo que está pasando, prácticamente no puede hacer nada por sí solo, por lo tanto, todo va a depender del cuidador. Entonces, acompañar al cuidador aquí es mucho más importante en estos casos que al mismo paciente, porque él tiene que estar estable emocionalmente para poder darle estabilidad al paciente. De lo contrario, entonces vamos a tener dos personas enfermas en la misma casa. Muy interesante este tema. Nosotros también queremos saber cómo manejan los especialistas con los que usted trabaja el famoso burnout o agotamiento emocional al conectar tan profundamente con las historias de pérdida de los pacientes. Desde el punto de vista profesional, me dice. Sí, ¿cómo manejan los especialistas ese agotamiento emocional que donde está continuamente el paciente con esa historia de pérdidas
de esos duelos que tiene la persona, bueno, por los años de vida que le ha tocado tantas pérdidas ya emocionales, ese agotamiento emocional que tienen los especialistas al estar escuchando esa historia de se murió fulano, perdí tal cosa, que el perrito, que aquello, lo otro, o sea, todo ese tipo de cosas que ya lo ve el paciente como una pérdida, pero que le está cuenta al especialista y puede llegar eso a ser un agotamiento pues emocional también, porque normalmente a veces nosotros los seres humanos tendemos a siempre estar contando las mismas historias. No, mira, entender desde el punto de vista profesional, nosotros tenemos también que tomar terapia, porque nosotros tenemos que drenar todo ese impacto emocional que recibimos de los pacientes. Desde el punto de vista del paciente, pues nosotros como profesionales, pues tenemos que ir a la par con lo que es la necesidad del paciente. Tenemos que hacer un plan terapéutico obligatoriamente para ese paciente, como se debe de hacer para cualquier otro tipo de paciente independientemente de la edad. Se hace un plan terapéutico individual para lo que es trabajar con esa persona y hay que escucharlo, porque de la única manera que nosotros podemos sanar es cuando lo externalizamos, cuando lo hablamos. Cuando hablamos, curamos. Si no lo hablamos, pues entonces nos afectamos muchísimo más. Entonces, nosotros como profesionales tenemos obligatoriamente que hablarlo. O sea, tenemos que aplicarnos, como dicen, la misma medicina. En el caso del paciente, pues tenemos que escucharlo, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros, vamos a decir que base para nosotros poder trabajar con ellos. Mientras más ellos expresen, mientras más ellos canalicen por medio de la conversación lo que están sintiendo, pues mucho más base tú vas a tener para poder abordarlo y para poder intervenir y ayudarlo y acompañarlo en lo que es su estado emocional, tanto del paciente como de la familia. Tenemos que saber exactamente cómo se maneja la familia, con quién el paciente tiene más conexión, más vínculo emocional, para entonces nosotros poder ayudarlo. ¿Por qué? Porque con esa persona que él va a tener el vínculo emocional, es la persona que se va a ver comprometida moralmente más con el paciente. Entonces probablemente esa sea la persona mucho más afectada dentro del sistema familiar. Entonces todo eso tenemos que irlo manejando a medida de que va pasando, vamos a decir que el tiempo y el acompañamiento. Va a depender mucho de lo que es el sistema familiar de cada familia. Sabemos que el amor tiene un poder curativo en muchas situaciones de salud y en este caso yo creo que no es la excepción, porque como lo dijimos al inicio del programa, las personas adultas mayores muchas veces están más necesitadas de que lo atiendan, de que lo escuchen, de que lo comprendan. ¿De qué manera la presencia amorosa puede reducir la dependencia de ciertos fármacos, de ciertos ansiolíticos en la edad de los adultos mayores? Mira, a veces vamos a decir que la farmacología, que es la medicación, ¿verdad? A veces las consecuencias o los efectos secundarios que puedan tener a veces son muy dolorosos, a veces no es lo más, vamos a decir que lo más sano posible, aunque sanen, ¿verdad? Pero tiene sus efectos secundarios. Ahora bien, el amor reduce lo que es la soledad. El amor es el efecto de la familia, de los amigos, del cuidador. Eso ayuda muchísimo a disminuir los sentimientos del aislamiento, porque el mayor problema que tiene un envejeciente es la soledad. Entonces, eso reduce lo que es ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de no tener a nadie, de no contar con nadie. A veces de manera, vamos a decir, una percepción del propio paciente, pero a veces una realidad de la familia. Entonces, eso fortalece lo que es la autoestima de este paciente. Cuando hay un adulto mayor que se siente amado y respetado, percibe que sigue siendo importante y valioso dentro del sistema familiar, lo fortalece, le da seguridad, sobre todo seguridad
para él entender que todavía es válido y bueno dentro de su familia. Eso también le brinda seguridad emocional, porque el cariño y la atención que puedan tener todos los miembros de su familia, a él le da tranquilidad, o a ella, sin importar, ¿verdad?, el género, le da tranquilidad, le da confianza y le da una sensación de que estoy protegido, de que estoy seguro. Por ende, le mejora muchísimo lo que es su salud mental, porque aquí puede prevenir y disminuir los riesgos de depresión, de ansiedad, de tristeza. Entonces, estamos hablando que con un simple gesto de amor podemos ayudar muchísimo a los envejecientes, sin importar quién sea la persona que se lo dé, todo lo contrario. En este caso, los envejecientes no están esperando el amor de una persona específica, obvio. Si es de su familia, mucho mejor. Si es de una persona querida por él, mucho mejor. Pero el demostrarle cariño a un envejeciente le va a ayudar, como dicen por ahí, le hace el día. Hacerle el día a nuestros familiares es algo importante, porque todos necesitamos siempre el cariño y el amor de las personas que nos rodean, sobre todo aquellos que son nuestros familiares. Entonces, ¿cómo influye ese entorno físico del hogar en el éxito? Usted lo ha dicho de cierta manera, pero para ir puntualizando, ya que se nos está acabando ya el tiempo, ¿cómo influye ese entorno físico en el hogar en el éxito de la terapia emocional? Totalmente, es una base importantísima. El entorno físico, o sea, la condición física, ayuda muchísimo, pero si no la hay en el momento, hay que irla condicionando con el tiempo, porque lo que se busca a esa edad es justamente darle calidad de vida al paciente. No es que tenga muchas cosas, sino que tenga lo que realmente necesita en el momento que lo necesita. Entonces, tener condiciones, no estoy hablando ¿cómo le digo? No estoy hablando de que tenemos que tener muchas cosas para poder darle muchas cosas. No, es que en este caso la presencia vale muchísimo más que cualquier otra cosa. La atención vale mucho más para ellos que cualquier otra cosa, porque ya ellos saben y están conscientes de que no necesitan mucho para vivir, pero sí necesitan mucho amor para poder sobrevivir. Entonces, esto le ayuda a ellos, sobre todo, a sentirse más motivado, a sentirse más realizado, a sentir más paz y sobre todo a ellos mismos preocuparse por su propia salud. Hay muchos envejecientes que cuando ven esa atención, cuando ven ese familiar que se está esforzando por hacerlo sentir bien, le dicen te quiero, cuídateme mucho, yo voy a salir, pero cuando yo venga te llamo durante esté trabajando, el domingo vamos a salir a comer pizza o vamos a salir a dar una vuelta al parque, o yo te voy a llamar cuando tú te estés comiendo la sopita que te dejé. Cuando ellos ven ese tipo de expresiones de cariño, para ellos es un motor, es una motivación de cuidarse ellos mismos, de cuidar lo que es su salud. Bueno, en esta parte del programa me gustaría, Celines, que usted nos compartiera alguna anécdota, quizás de algún paciente sin identificar su nombre, sino más bien la experiencia vivida, que haya marcado su vida, que le haya hecho darse cuenta de que sí vale la pena este servicio, de que sí es necesario acompañar a los pacientes y a las familias. ¿Alguna anécdota vivida? Sabemos que tal vez no tiene tanto tiempo con el servicio, porque como nos dijo al inicio del programa, surgió a raíz de su propia vivencia con la enfermedad de su papá. Pero en este tiempo que lleva ya trabajando este servicio, ¿qué ha sido lo más impactante que ha vivido? Mira, formalmente hace poco tiempo y fue a raíz de lo de mi papá, pero lo había hecho incluso hasta con personas que me habían pedido el favor, por decirlo de alguna manera. Y sí, han sido muchísimas experiencias. En este caso, personas
muy reactiva, totalmente opuesta a lo que era el expresar, como decía al principio, el expresar sus emociones, el contar su vida. Personas que reacia totalmente, pero los familiares sí me conocían, que fue quienes me contactaron, y de eso hace apenas 6 meses más o menos. En este caso no quería nada, absolutamente nada, que no voy a hablar. Sin embargo, yo llegaba y me sentaba frente a él y duré hasta 1 hora totalmente en silencio, porque él no quería hablar. Él decía que no era necesario él contarle su vida a nadie y mucho menos a una persona desconocida. Y por 3 o 4 ocasiones, pues yo prácticamente iba a sentarme a verlo, y él se paraba, y era una persona que todavía tenía movilidad, aunque caminaba con andador, pero era una persona que todavía tenía movilidad, podía moverse medianamente, pero podía moverse. Pero estaba muy deprimido, obvio. No lo reconocía, porque la mayoría de las personas de la tercera edad no reconoce cuando está en un estado depresivo, mucho menos en un estado ansioso. Quien puede diferenciarlo un poquito más son los allegados, las personas que están con él, sobre todo por el discurso que dicen y demás. Entonces era una persona que estaba deprimido, estaba muy ansiosa y se la pasaba prácticamente caminando, aún con andador, de un lado hacia otro. Pero ¿qué pasa? Que después que yo me iba, habíamos pautado 1 vez a la semana, y después que yo me iba, preguntaba, ¿cuándo vuelve la fulana esa? Y le decían, ella está para venir tal día. Ah, ok. O sea, que por ahí pudimos darnos cuenta de que aunque él no le interesaba hablar, sí le interesaba la compañía, porque se interesaba por saber. La presencia suya era notable y él ya le estaba dando importancia. Exactamente. Él decía, bueno, esta persona viene, se sienta, no invade mi espacio, no me carga con preguntas, no me está juzgando, no dice absolutamente nada, pero está ahí, está presente. Mi intención no era en ningún momento, ni es parte del proceso, invadir el espacio. Entonces él eso ya lo tenía claro. Al final, él mismo, un día, bueno, yo estaba hasta escribiendo, yo estaba muy quitada de bulla, por decirlo de alguna manera, no estaba dándole a ver a él que yo estaba interesada en lo que estaba haciendo. Y entonces él dijo, mire, para que usted no siga viniendo y sentarse ahí solita, sin decir nada, vamos a hablar. Y a partir de ahí comenzó la terapia. Qué bien. Así, de una manera como de la nada. Y todavía estamos con esa persona, porque es una persona que ya está en un estado bien avanzado, pero la familia ha sabido mantener lo que es la conciencia de la enfermedad, ha sabido manejar lo que es el burnout que ustedes mencionaban ahorita, sobre todo de la persona cuidadora. Ellos tienen la facilidad de que pueden tener una enfermera que atiende médicamente y todo lo que es el aseo y demás, la condición física del paciente. Ellos han aprendido a identificar cosas, cómo hablarle, a buscarle conversación, hacerse sentir, para que él vea que todavía ellos están interesados en lo que es su presencia. Entonces, esto ha cambiado muchísimo. Él sigue hablando, pero ya su movilidad es mucho más lenta, ya se le dificulta muchas cosas. Es un señor de 84 años y en este caso ha ayudado muchísimo, sobre todo a la familia, a poder entender ese proceso de cómo lo vi al principio y cómo lo estoy viendo ahora. O sea, le ha ayudado muchísimo. Y lo ayuda también a saber que va a llegar un momento para lo cual no estamos preparados, pero que es inevitable. Con eso se evita la culpa a la hora de la persona partir. Se evita que la persona, el familiar, sienta culpa. ¿Por qué? Porque de esta manera lo hace, lo que humanamente se puede hacer, lo hace en vida. No lo quiere hacer después de no estar.
Bien, se nos terminó el tiempo. Nosotros quisiéramos poder extender un poco más, pero dada el tiempo que tenemos pues en la emisora no podemos seguir más allá. Ya nos gustaría que nos dieras los contactos donde encontrar este servicio a las personas que están interesados y que nos deje con un muy breve mensaje sobre aquellas personas que ya van viendo que su padre, que su abuelo, que su abuela, su mamá, pues ya se ve ausente en su propia casa. ¿Cuál sería el primer paso para reconectar con esa persona? Bueno, mira, los teléfonos es 829-639-4606. Es el servicio a domicilio y es 1 hora de terapia, 1 hora y media de terapia en lo que es la visita. Ahora bien, conocer exactamente lo que eran los gustos de ese adulto mayor. No solo es el afecto, también es cuidado, respeto, compañía, escucha y valoración del individuo. Esos elementos que le acabo de mencionar contribuyen a lo que es una vejez más digna y saludable. Entonces, a esa familia que tiene ya una persona en edad avanzada y que encima de eso también puede presentar una condición física, es no preocuparse, sino ocuparse. Y eso da mucha satisfacción cuando nosotros nos ocupamos de nuestro adulto mayor, porque le damos a ellos consciente todo lo que nosotros podamos darle antes de que luego reine lo que es el inconsciente. Bueno, pues no nos queda más que agradecerles, Celinés, por estas palabras y por esta conversación que hemos sostenido sobre este tema tan interesante. Recordarles que Celinés Madera es psicóloga clínica que maneja diversos temas de neurolingüística, que es conferencista, que trabaja el duelo, crisis, y el tema que hemos tratado en el día de hoy sobre el acompañamiento emocional a domicilio para adultos mayores. Gracias, Celinés. Pueden encontrarla como Celinés Madera en sus redes sociales y ya compartió los teléfonos, así que gracias a ustedes por la invitación. Siempre a la orden. Invitarlos a todos a que nos acompañen en la próxima semana con otro tema tan interesante como el que hemos tratado en el día de hoy. Jonathan, hasta luego. Bye. Bye, bye. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.